Martes 10 de diciembre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El presidente Lenín Moreno remitió a la Asamblea Nacional su respuesta respecto a las observaciones hechas por la legislatura sobre la proforma presupuestaria del año 2020. La Asamblea tiene 10 días para tramitar el documento. Apenas 2 de las 17 recomendaciones que hizo la Asamblea habría acogido el Ejecutivo en la proforma presupuestaria. Así lo detalla el legislador de Suma, Guillermo Celi. Las dos aceptadas, la una de un servicio de cartografía, un rubro que aparece de 593 millones de dólares. Segundo, el tema de la lucha y defensa contra la violencia a la mujer. 8 millones que les quitaba. El 27 de noviembre pasado, el Pleno de la Legislatura decidió devolver al gobierno la proforma presupuestaria, fijada en 35.000 millones de dólares. En el documento se reconoció un déficit de 3.300 millones de dólares, lo que preocupaba a los legisladores. Según el vicepresidente Patricio Donoso, con la respuesta dada por el Ejecutivo, se podrá conocer los mecanismos para lograr la monetización de activos, un rubro que ascendía a 2.000 millones de dólares anuales. Porque hay tres caminos. Uno, venta de esos activos. Dos, concesiones, y ahí habrá que ver qué dice el gobierno con respecto a si esas concesiones implicarán ingresos o no permanentes. Otra de las preocupaciones apuntaba a la reducción de presupuesto en áreas como salud y educación. Las observaciones que planteamos aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional estaban enfocadas para garantizar los recursos para educación, para salud, para seguridad. No se puede disminuir los recursos para dos universidades que prestan un servicio a la juventud ecuatoriana, y en ese sentido seguiremos insistiendo. Una vez que el Ejecutivo emita sus respuestas, la Asamblea Nacional tendrá 10 días de plazo para pronunciarse sobre la proforma, que estará vigente en el año 2020 y 2021. Y la próxima semana se pondrá eso ya en el Pleno para poder ser debatido. Podemos allanarnos en función de los argumentos que presente el Ejecutivo. Para eso obviamente se necesitan 70 votos. Podemos ratificarnos en nuestras observaciones, para eso se necesitan las 2/3 partes. Informó Carolina Basante. La nueva ley tributaria permitirá al Estado recaudar alrededor de 620 millones de dólares anualmente. Esta norma, que aún debe sortear el veto del Ejecutivo, incrementa una serie de tributos, pero también plantea beneficios para ciertos sectores. Entre los aspectos más destacados que tiene la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, podemos señalar que hay beneficios como la extensión del impuesto a la renta, la reducción del ICE para la cerveza artesanal, tarifa IVA 0 para flores, follajes y ramas, IVA 0 para tractores de hasta 300 caballos de fuerza y también para tiras reactivas para medir glucosa, bandas de insulina marcapasos, además de la remisión de deudas por créditos educativos. Lo sensato es que el gobierno, una vez que el presidente firme el ejecútese de este proyecto de ley, remita rápidamente o emita rápidamente el reglamento. Pero así como tiene beneficios, la ley tributaria también tiene impactos, pues impone nuevos tributos. Estos se aplicarán IVA de 12% para los servicios digitales e ICE del 10% para planes pospago de telefonía celular. Impuestos que aumentan el precio final de ese tipo de productos, pero finalmente uno entiende que algunos de esos productos no son consumidos por los sectores más vulnerables de la población. En otros aspectos también se aumenta el ICE al 10% para la cervecería industrial y el ICE a las fundas plásticas, que se grabará de forma progresiva. En 2020 será de 4 centavos por funda, en 2021 de 6 centavos y en 2022 será 8 centavos por funda. También se mantiene la contribución especial que deberán pagar las empresas que facturen más de 1 millón al año. En materia de endeudamiento, se modificó el tope de pago con bonos del 5% al 3%, algo que representaría un alivio para el Estado frente a sus acreedores. Es decir, no tiene que desembolsar esos montos en efectivo, y para el acreedor, en todo caso, ya significa cierta seguridad de que al vencimiento de esos papeles debería poder cobrar su deuda. Las reformas aprobadas por la Asamblea serán enviadas al Ejecutivo, que tiene dos opciones: aceptar las observaciones o plantear otras a través de un veto. Para esto tiene un plazo de 30 días, informó Carolina Basante. El Consejo de la Administración Legislativa calificó a trámite el pedido de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, por supuesto incumplimiento de funciones. Por su parte, la funcionaria mencionó que esperará la notificación de la comisión.
Con una decisión unánime, el Consejo de Administración de la Legislatura calificó a trámite el pedido de juicio político en contra de Diana Atamaínd, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ahora el caso pasará a la Comisión de Fiscalización y en menos de un mes deberá preparar un informe con la base a las pruebas de cargo y de descargo que sean recopiladas. Nosotros enviaremos esto la primera semana de enero porque, como ustedes conocen, dentro de los juicios políticos hay plazos establecidos y esto se podría entorpecer por los diferentes eventos que se dan por la fiesta. Frente a esto, la presidenta del CNE mencionó. Sí, bueno, la Asamblea Nacional está cumpliendo con el debido proceso que se deben seguir en estos casos y tendremos que esperar el día que me notifiquen para acudir a la Comisión de Fiscalización. Así también enfatizó que los más interesados en su juicio político serían los integrantes de la bancada de Creo. Claro, es Creo el que estaría buscando tomarse el CNE en miras a las elecciones del 2021. Recordemos que el pedido de juicio político fue presentado el pasado 28 de noviembre con alrededor de 50 firmas de respaldo de otros legisladores. Tras el debate, los requisitos presentados por los asambleístas Yanine Cruz y Fernando Flores de Creo se cumplieron favorablemente, dando paso a este juicio. Ellos acusan a Atamaínd de haber incumplido supuestamente sus funciones en 3 causales. La primera tendría que ver con anomalías que hubo durante la organización de los pasados comicios en Los Ríos y la destitución sin motivación del titular de la oficina electoral en esa provincia. Las otras 2 estarían relacionadas con el incumplimiento al reglamento de auditorías y la demora en la entrega de una respuesta a un pedido de consulta popular hecho por el colectivo Yasunidos. Así también se conoció que se incluirá como otra causal el caso judicial que involucra a Luis Tarquino Loyo, funcionario del CNE, a quien la Fiscalía investiga por presunta participación en una organización dedicada a ofertar cargos públicos. Informó Patricia Aldaz. El Gobierno Nacional anunció que dará cumplimiento a las medidas de protección dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. También aclara que eso no significa que se les otorgará la libertad. María Paula Romo, ministra de Gobierno, habla de la necesidad de profundizar en el análisis de las medidas de protección dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH a favor de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, detenidos por instigación a la rebelión en las protestas de octubre. Las medidas cautelares no se adelantan sobre el fondo del asunto, ni tampoco ordenan, no podrían hacerlo, la libertad. Ni tampoco le piden al gobierno liberar a nadie, porque el gobierno no decide si es que se libera o no se libera a una persona. Eso está en manos de jueces y de fiscales. Ramiro Aguilar, abogado de Pavón, da fuerza a lo dicho por la secretaria de Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos jamás, en ningún caso, se puede pronunciar sobre la libertad de una persona en un país dentro del sistema interamericano porque es una cuestión de derecho interno. Romo con esa aclaración expresó la predisposición del régimen de dar cumplimiento a lo establecido por la CIDH. Las medidas cautelares dicen que el Estado está obligado a garantizar la integridad y la vida de estas personas, así lo haremos. En consulta con sus representantes se tomarán las mejores decisiones para que quienes están privados de libertad, sin que esto signifique interferir en el tema judicial de ninguna manera, sino que en la privación de libertad tengan las mejores garantías posibles. Responsabilidad que se ha depositado en la Secretaría de Derechos Humanos, quien se encargará de coordinar los enlaces entre las dos partes, con el apoyo del Ministerio de Salud. Primero, convocar a los beneficiarios, o más bien notificar a los beneficiarios para que emitan los representantes de cómo vamos a promover estas medidas cautelares. Segundo, son ellos quienes definen e identifican cuáles serían sus expectativas de aplicación de las medidas cautelares. Informó Héctor Romero. El sector indígena y familiares de los detenidos en las manifestaciones se agrupan para demandar al régimen transparencia en las investigaciones. En respuesta, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, no descarta la posibilidad de que se pueda crear una asociación de policías que también resultaron afectados en las protestas. Haciendo alusión al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE,
dio vida a la Asociación de Víctimas del Paro Nacional, Inocencio Tucumbi, indígena que aparentemente perdió la vida en las protestas. Que esta asociación se ha creado con el objetivo de visibilizar la vulneración de derechos. El otro objetivo es de que estos casos no queden en la impunidad. Y amparados en un ordenamiento jurídico, en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que consagra que cuando existen graves violaciones a los derechos humanos, los ciudadanos o sus colectividades, en uso de sus derechos y garantías, pueden pedir desclasificación de documentos. Con el único objetivo de que el pueblo sepa la verdad de todo lo ocurrido en el mes de octubre. Y esa verdad es la que precisamente demanda María Paula Romo, ministra de Gobierno. Está muy bien y tal vez también sea necesario crear una asociación de las víctimas policías, de los policías secuestrados, de las mujeres policías a las que les amenazaron con violaciones. Para la secretaria de Estado, prioridad es un análisis equilibrado. También implica que no olvidemos a 400 policías o militares secuestrados, a personas heridas, a personas vejadas, por supuesto tampoco a las víctimas civiles, pero un análisis equilibrado que no nos muestre solamente una parte de los hechos. Para nosotros esa es nuestra expectativa. Informó Héctor Romero. Firmas requeridas para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante referéndum no fueron completadas por el Comité por la Institucionalización Democrática. A pesar de ello, todavía tendrían plazo hasta febrero de 2020 para conseguir el número mínimo de rúbricas. Antes de que el Pleno del Consejo Nacional Electoral apruebe el informe respecto de la verificación de firmas para la iniciativa de reforma parcial a la Constitución para que mediante referéndum se elimine al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el presidente de ese organismo, Cristian Cruz, celebraba que el colectivo no haya completado el número de rúbricas. Quiero informarles que la recolección de firmas presentadas han sido 226,000 firmas, de las cuales se han rechazado más del 53%, es decir, 119,000 firmas han sido rechazadas. Precisamente el informe enviado al Pleno del CNE por la Comisión Nacional Técnica de Participación Política y la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas señaló que en efecto los peticionarios no alcanzaron el requisito de legitimación ciudadana que respalde la iniciativa. El informe que se nos ha presentado hoy día manifiesta que del requisito de 132.620 firmas se alcanzó solamente 106.300 firmas, por lo tanto se deja a salvo el derecho a completar firmas dentro del plazo de 180 días. De esta manera manifestaron que cumpliendo con los procesos que manda la ley y el Código de la Democracia, se insistió en que el plazo para presentar el número de firmas que ponga en marcha esa iniciativa no ha concluido, pues los 180 días finalizarían el 29 de febrero de 2020. Y si en caso de que esta iniciativa no cumpla con los requisitos, tendría incluso 90 días más para subsanar las firmas o completar con las firmas que se pide como requisito. Simplemente con esa aclaración y ratifico mi voto a favor. El informe que avala lo expuesto fue aprobado con 3 votos afirmativos y 2 abstenciones. Esto dentro del 5º punto del orden del día de la sesión de este martes del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Informó Javier Rosero. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Más adelante, Alberto Fernández asumió. Desde este martes, Alberto Fernández asumió el cargo como presidente de Argentina. La toma de mando se realizó en una ceremonia en el Congreso de la Nación en Buenos Aires. Aquí estuvieron presentes autoridades de Estado y varios exmandatarios, entre ellos el expresidente Correa. El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, se posesionó en el Congreso de la Nación y desde ya tiene importantes retos y desafíos que sortear, pues debe enfrentar la herencia económica que le deja su antecesor Mauricio Macri, con una inflación disparada y una pobreza del 40%. A poner a la Argentina de pie, para que comience a caminar, paso tras paso, con dignidad, rumbo al desarrollo con justicia social. Varias fueron las figuras políticas que asistieron a la toma de mando, entre ellos del expresidente de Ecuador Rafael Correa y de Uruguay José Mujica, mientras que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien también fue invitado a la ceremonia, no asistió.
Y es precisamente que Brasil representa el desafío más complicado que tiene Fernández, pues es su principal socio comercial con quien afirmó que apostará a una agenda ambiciosa e innovadora. Mientras tanto, en los exteriores del Congreso, organizaciones políticas, sociales y ciudadanos se autoconvocaron para escuchar y celebrar el juramento de su nuevo mandatario. Feliz, tranquila, porque va a mejorar todo. Vamos a recuperar todo lo que teníamos antes. Todo lo que teníamos antes lo vamos a recuperar. Porque el otro gobierno hizo que perdamos todo lo que teníamos y ahora lo vamos a recuperar. El gobierno que se viene, que nos va a sacar adelante y hay que dejar el pasado, listo, ya está. Ahora vamos por el presente. Horas más tarde en el Museo de la Casa Rosada, Fernández juramentó a su nuevo gabinete ministerial, que lo acompañarán a él y a la vicepresidenta Cristina Fernández en la dirección del país durante los próximos 4 años. El cierre de su jornada se desarrolló en horas de la noche en la Plaza de Mayo, en donde destacó que no utilizará el sistema judicial para perseguir a opositores políticos. A que pongamos en la Argentina de pie un sistema judicial que no nos avergüence, un sistema judicial que deje de servir a los poderosos para perseguir a los opositores. Con el cambio de mando, el peronista de centro izquierda apuesta por revertir el atraso social y productivo de Argentina, que atraviesa una severa crisis económica. Con la realización de Ismenia Solórzano, informó Edison Saavedra. La secretaria anticorrupción, Dora Ordóñez, denunció supuestas irregularidades en la administración privada de la hacienda La Clementina, incautada al grupo Novoa y entregada a los trabajadores que solicitaron un crédito a la CFN. Ordóñez pidió la investigación sobre 6 presuntos delitos como testaferrismo y lavado de activos. La incautación de la hacienda Clementina se ejecutó por una deuda tributaria del Grupo Novoa en 2013 y el gobierno de entonces dispuso su entrega a 1.900 trabajadores que accedieron a un crédito de la CFN por 78 millones de dólares. En marzo de 2018 la administración fue cedida a la empresa extranjera Cobal Management y según la Secretaría Anticorrupción, sin dar cuenta ni reporte de cuánto está ingresando por la producción de esta hacienda. No se están pagando el crédito a la CFN. Ahí también hay un delito que debe investigarse. Solicitará a la Fiscalía una investigación de al menos 6 delitos, entre ellos lavado de activos. ¿Qué hace el señor Miguel M. siendo parte de acciones de otras empresas proveedoras de esta administradora y haciendas y viviendas que superan los $800,000? En el año 2016 pagaba $216 de impuesto. Por su parte, el abogado de Miguel M. afirma que la suscripción de la operación con Cobal Management no se hizo a espaldas de los trabajadores, sino con el beneplácito de 29 de los integrantes de la cooperativa, que también forman parte del directorio. Niega además que las condiciones favorables de este préstamo obedezcan a acciones ilegales cuando se trata de un crédito bajo el concepto del buen vivir. Dice que ya se ha perjudicado al Estado porque no se le ha pagado, pues. Hasta donde yo sé, al día de hoy el Estado ha cobrado $5 millones por capital y $22 millones por intereses. A esta conferencia también acudió Carlos Medina, abogado de un grupo de ex trabajadores que en su momento denunciaron y después se mantuvieron al margen. Que aceptaron volver a trabajar a la Clementina y aceptaron también valores que se supone les van a ir pagando de forma prorrateada. Representa intereses particulares de personas que quieren ver a las 1.900 familias quebradas para irles a comprar a precio de gallina enferma la hacienda. Informó Jorge Escobar. Este jueves en los Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará el informe final sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio. Familiares dicen que aún hay temas pendientes por parte del Estado. Han transcurrido casi 2 años del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, integrado por Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, en manos de la disidencia de las FARC Oliver Sinisterra de Guacho en la frontera con Colombia.
Finalmente, este jueves en Washington, Estados Unidos, la familia de los occisos recibirá el informe final de la investigación que realizó la CIDH, pues aquí se recogen las conclusiones de lo que realmente ocurrió en San Lorenzo cuando el equipo periodístico pretendía levantar información sobre los hechos violentos en el límite fronterizo entre Ecuador y Colombia. Fueron vistos por última vez el 26 de marzo de 2018. Han pasado prácticamente 1 año y 9 meses desde que ocurrió el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio. No podemos decir que todavía se ha obtenido justicia. Pues sobre este hecho hay que hallar respuestas y responsables. Que nosotros hemos insistido todo el tiempo es que se deben establecer responsabilidades en todos los niveles, en el ámbito público, en el ámbito privado, y que esas responsabilidades son por acciones, pero también por omisión. El equipo de seguimiento especial encargado de investigar sobre el secuestro y asesinato de los 3 integrantes del Comercio entregó su reporte en junio de 2019 para que la CIDH lo evaluara. Los resultados serán presentados a las autoridades de Ecuador y de Colombia, quienes pueden emitir sus observaciones. Los pronunciamientos deberán ser incluidos en el escrito. Yadira Aguagallo, pareja sentimental de Paul Rivas, de su lado, dice que aún hay deudas pendientes y dudas sobre lo ocurrido. A la luz pública, el ocultamiento de la información, la inexperiencia, la falta de formación en un tipo de manejo de crisis como esta era evidente en su momento. Demostró las falencias que el Estado ecuatoriano tiene en cuanto al control y la seguridad en la frontera. El informe será presentado este 12 de diciembre y contiene un compilatorio de lo sucedido con el equipo periodístico, informó Marilyn Jaramillo. El gobierno nacional busca alianzas con empresas extranjeras con el fin de generar un proyecto para que el gas natural pueda sustituir los combustibles fósiles. La inversión se podría realizar en la costa de nuestro país. Varios ministros acompañaron al presidente Lenín Moreno en la reunión con el empresario estadounidense Wesley Edens, quien es cofundador de Fortress Investment Group y fundador del New Fortress Energy, con el objetivo de conocer detalles sobre su interés de invertir en el Ecuador. La idea es incorporar gas natural que vaya sustituyendo combustibles fósiles, que tiene que ver en la provisión, las instalaciones y una red de distribución. Aproximadamente está estimada en $3.000 millones. Por lo cual se realizarán estudios de factibilidad en la costa ecuatoriana para conocer en qué zona se debería ejecutar el proyecto de gas. Donde tengamos un puerto de aguas profundas y la facilidad para las naves. Luego de la cita, el ministro de Energía, José Augusto Briones, señaló que durante los próximos 6 meses se intervendrá la Corporación Eléctrica del Ecuador a fin de buscar la eficiencia de esta institución. Hemos tenido muchas denuncias de corte del servicio, fallas en el servicio de alumbrado eléctrico y pérdidas negras. Además, el secretario de Estado señaló que las mesas de diálogo con varios sectores sociales para llegar a un consenso sobre los subsidios a los combustibles continúan, informó. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Agentes de la Unidad Antisecuestro de la Policía allanaron celdas del Centro de Rehabilitación de Sucumbíos, desde donde estarían extorsionando a un interno. 8 personas privadas de la libertad fueron detenidas. Los familiares de un PPL denunciaron que desde el interior de la cárcel de Sucumbíos, presuntamente varios presos les estaban extorsionando, que les exigían dinero a cambio de no atentar contra la vida del pariente privado de la libertad. El caso fue puesto a consideración de las autoridades y la UNAS empezó las investigaciones. Los agentes, con los datos entregados por los supuestos afectados, armaron un operativo para ingresar al centro de rehabilitación social. Teniendo como resultado la detención de 8 ciudadanos que se dedicaban a extorsionar desde el interior del centro de rehabilitación social. El supuesto afectado, un hombre de 29 años de edad, detenido meses atrás por asesinato. 8 personas que serían las implicadas cumplen penas por robo agravado, tenencia de armas, tentativa de asesinato y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Yo no sé, yo no tengo nada, no me pidan nada, que yo no sé nada de qué que me están hablando, yo soy una persona chica, yo no tengo nada, ni que tal, no. Entre las evidencias, 2 teléfonos celulares, 6 armas blancas, envolturas de lo que sería alucinógeno. Realizando llamadas de carácter extorsivas e intimidantes.
La autoridad competente en este caso dictó prisión preventiva y dio inicio a la instrucción fiscal por 30 días. En Quito informó Iván Casamen. Los perjudicados del accionar delictivo se enteraron cómo sucedió el robo gracias a las cámaras de seguridad de un negocio vecino. Los desconocidos se llevaron los artículos a plena luz del día y el robo ascendería a más de $2.000. José llegó a la vivienda en horas de la noche y se topó con una puerta de calle semiabierta. Siguió hasta su departamento y la situación era similar, pero la sorpresa más grave estaba por descubrir. Invitados anónimos se llevaron su computadora personal, ropa y algunos otros artículos. Se llevan la cocina industrial, los tanques de gas, se llevan mi computadora, mi consola. Pues yo como trabajo también en un medio, hago lo que es comunicación y tengo ahí información muy importante en la consola que se nos acaban de llevar. Se nos llevan zapatos, ropa, dinero. La misma suerte corrió su amigo y compañero arrendatario. Lograron descifrar lo que pasó cuando el vecino, que cuenta con circuito cerrado de televisión, revisó la grabación y se enteraron que dos sujetos les cayeron de sorpresa y, aprovechando que nadie estaba, entraron sin reparo alguno. Como que fuera su casa, rompieron el candado de la puerta principal y luego nadie vio nada tampoco. Una vez adentro hicieron de las suyas. En las imágenes se puede ver que a plena luz del día los sujetos salen con las cosas sin ningún temor, peor miedo, como si fueran los dueños que estaban cambiándose de casa, cruzan la calle y se pierden con los artículos ajenos. Me imagino que estaban por regresar, porque en el momento que yo llegué a mi dormitorio, pues pude ver la televisión, el DVD en la cama ya como listo como para llevarse. Todo sucedió en la vía principal del sector de la Roldós, al noroccidente de Quito. Por acá los vecinos dicen estar asustados de la delincuencia, que a diario son testigos de cómo a bordo de motocicletas y vehículos los delincuentes roban a transeúntes a toda hora y todos los días. Doña Melba, que es de la tercera edad, también la apuñalaron. Ella había estado saliendo a una cita médica. Los rostros de los dos individuos se hizo tendencia entre los vecinos, quienes están atentos por si vuelven por la zona o intentan otra hazaña, como la registrada horas atrás. En Quito informó Iván Casamen. Recorremos el país. La Policía Nacional, conjuntamente con la Fiscalía, tras un operativo, decomisaron gran cantidad de droga en el cantón Calvas, provincia de Loja. La marihuana procedía del norte del país. La Policía Nacional, conjuntamente con la Fiscalía, realizaron operativos decomisando gran cantidad de droga. La marihuana procedía del norte del país. En este primer caso se detuvo a 2 personas. Las 2 personas son de la parte norte de nuestro país y en poder de estas 2 personas se encontró el peso neto de 20.950 gramos. 2 personas detenidas en los operativos realizados en el sur del país. Según las autoridades, el cantón Calvas sería una de las vías más frecuentes para el traslado del alcaloide y que tiene como destino el exterior. Esta sin duda se trata de una zona de paso de este tipo de sustancias. A ciencia cierta no se conoce cuál sería el destino, pero es fácil inferir de que esta sustancia circularía por el país peruano y luego alcanzaría ya destinos tal vez como Chile inclusive. En Loja informó Marcela Constante Brito. Diferentes parroquias fronterizas ubicadas al noroccidente de la provincia del Carchi se encuentran incomunicadas debido a los deslizamientos de tierra en las principales vías que han provocado grandes pérdidas económicas. Desde el GAT provincial se anunció que se iniciará con el desbloqueo de las vías. Las fuertes lluvias que en los últimos días se han registrado en la zona noroccidental de la provincia del Carchi empiezan a generar estragos en las poblaciones asentadas en estos sitios. Desde hace 3 días, la vía principal que conduce a distintas comunidades y parroquias fronterizas se encuentran bloqueadas por toneladas de tierra y lodo. Los productos como naranjilla y mora no pueden ser comercializados. Ahora pues tenemos una nueva alerta en el tema de Chimabajo. Nuestra activación siempre es permanente, pues lo que podemos solucionarlo a través de nuestro equipo de instituciones articuladas lo estamos haciendo. Por una parte la incomunicación, quedan incomunicados, pues no pueden trasladar su producto directamente, no pueden sacarlo y venderlo pues afuera, ¿no? Necesidad de alimentos bastante para ellos, entonces sí afecta el tiempo como está ahorita. Se dañan los cultivos, se lanchan, hay derrumbos, eso nos afecta. Ahí estamos mediante mingas, así
haciendo esfuerzos. El mal temporal no cesa, por ello los trabajos que se espera por parte del Ministerio de Obras Públicas o Prefectura no pueden darse, mientras la población continúa aislada en estos sitios de frontera, provocándoles grandes pérdidas dentro de la principal actividad que mantienen los comuneros. Los cultivos se han puesto malos porque mucha lluvia ya. Aquí en el sector se dan mora, granadilla, tomate, naranjilla. Se pudre bastante la mora, se conoce otras enfermedades, les cría hongos al piso y daña la planta. En eso nos ha afectado bastante aquí a la zona, porque de aquí se despende bastante el producto para las diferentes provincias, como es Imbabura, Pichincha, en lo que es los diferentes mayoristas mercados. En Quito e Ibarra también. La maquinaria ingresaría a la zona a partir de este día miércoles. De acuerdo a las evaluaciones, una semana se demorarían en despejar las rocas, tierra y lodo producto de los fuertes embates de la naturaleza. Nos demoraremos más o menos una semana, semana y media, si es que el clima también nos acompaña. Bueno, más adelante tenemos otro par de derrumbos, es en el sector de La Esperanza, donde tenemos que se ha ido parte de la mesa de la vía. Esto vamos a utilizar la maquinaria de la prefectura para drenar el río y tratar de, con ese material, conformar nuevamente la mesa de la vía. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. En Guaranda, 30 perros murieron aparentemente tras ser envenenados dentro de un albergue. Las personas piden que se realice una minuciosa investigación del caso. Uno a uno iban trasladando a los más de 30 canes hasta una fosa común luego que murieran aparentemente envenenados dentro de un albergue en la ciudad de Guaranda. Hasta el momento no tienen pistas de quién o quiénes cometieron el atroz acto. No sabemos quién puede haber hecho, la verdad no tenemos ni indicios de quién pueda haber hecho. Cuentan que al parecer quienes envenenaron a los canes sabían cómo hacerlo y el sitio exacto para matar a los animales. Sabían dónde hacerlo, sabían cómo hacerlo y sabían que nos iba a doler y que nos iban a causar un daño muy grande. Esto ha causado el repudio de la gente y piden que se haga una prolija investigación para que los responsables sean sancionados. Y las autoridades en sí, no sé, municipios, no sé, deberían tomar cartas en el asunto porque no se vaya a jugar con la vida animal. Los vivos debemos aprender a convivir y coexistir entre todo este medio y no me parece correcto que hayan envenenado a los pobres perros, no tienen la culpa de nada. Los perritos que se salvaron instintivamente rodeaban el lugar donde los enterraban. Este albergue particular da cabida a más de 100 ejemplares que han sido abandonados en las calles. Ahora